Muy buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a hablar sobre lo que respecta al movimiento circular uniforme. Ese movimiento lo vemos en diferentes actividades de nuestra vida diaria. Por ejemplo, en el caso de un ventilador, en la rueda de la fortuna, en el movimiento de un motor, en una lavadora. Siempre existe el movimiento circular uniforme. ¿Qué es el MCU? Es aquel movimiento de trayectoria circunferencial donde el móvil recorre arcos iguales en tiempos también iguales. Por ejemplo, aquí vamos a suponer que estas trayectorias, estas longitudes de arcos son iguales, son iguales, son iguales y lo van a recorrer en el mismo tiempo, lo recorren en el mismo tiempo. Por lo tanto, esta longitud de arco lo recorre en un tiempo t. Entonces, va a haber un desplazamiento angular, teta, teta y teta. Muy bien, ¿qué elementos encontramos aquí? ¿Qué elementos encontramos en este tipo de movimiento? A ver, déjame recordar que es circunferencial o circular porque su trayectoria es a través de una circunferencia y es uniforme porque la rapidez no cambia. Hablo de la rapidez. Por ejemplo, a ver, tenemos nosotros aquí la velocidad. La velocidad en un determinado punto, en el punto A, es tangente a la trayectoria. Ahí vemos que la velocidad, esta es una velocidad lineal, es tangente a la trayectoria. Forma un ángulo de 90 grados con el radio. Aquí también. Y vamos a observar que para que sea un movimiento circunferencial o circular uniforme, estas velocidades tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. En valor, solamente en valor, o sea, su rapidez. Su rapidez. Es decir, si esto vale 8 metros por segundo, este también debería ser 8 metros por segundo y este también debería ser 8 metros por segundo. Eso no significa que tenga la misma velocidad. Las velocidades son diferentes porque tienen diferentes direcciones. Lo que permanece constante es el valor de la velocidad, o sea, su rapidez. Su rapidez. Entonces, en ese caso estamos en un movimiento circunferencial uniforme. ¿Cómo determinamos esta velocidad? Esta velocidad lineal o velocidad tangencial. Como vemos aquí, la velocidad lineal o tangencial es el cociente entre la longitud de arco sobre el tiempo. ¿Cuál es su unidad? Su unidad va a ser metro sobre segundo. También tenemos el valor de la velocidad angular, omega, el valor de la velocidad angular. La velocidad angular lo determinamos como el ángulo barrido en la unidad de tiempo. ¿Y cuáles son las unidades del módulo de la velocidad angular? Va a ser radianes sobre segundo. Entonces ya estamos definiendo lo que es la velocidad lineal o tangencial y estamos definiendo lo que es la velocidad angular. Hay una relación entre los dos. Veamos cuál es esa relación. ¿Qué sabemos? Sabemos que la velocidad lineal o tangencial es igual a la longitud de arco sobre el tiempo. Pero la longitud de arco, sabemos por trigonometría que la longitud de arco es radio por el ángulo. Entonces, ¿qué podemos decir? Por el ángulo entre el tiempo. Pues aquí deducimos de que el ángulo en radianes entre el tiempo es la velocidad angular. De tal manera que llegamos a una conclusión, que la velocidad lineal o tangencial es igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. De esa manera relacionamos ambas velocidades. Definamos qué cosa es frecuencia.
La frecuencia se define como el número de vueltas sobre el tiempo. Sobre el tiempo. Ahí está, número de vueltas sobre el tiempo. ¿Cuál es su unidad de frecuencia? La unidad de frecuencia es segundo a la menos 1. O lo que es igual al hertz. Hertz. El periodo. El periodo es la inversa de la frecuencia. El periodo es la inversa, o sea, tiempo entre el número de vueltas ahí tenemos. Este es el periodo. ¿Cuáles serán sus unidades? Sus unidades serán segundos. Su unidad será el segundo. ¿Qué podemos observar? Que la frecuencia es la inversa del periodo y el periodo es la inversa de la frecuencia. Por lo tanto, podemos relacionar estos dos diciendo lo siguiente. Frecuencia es la inversa del periodo. Quedamos en esa relación. Esto me va a permitir relacionar la velocidad angular ¿con quién? Con la frecuencia y el periodo. Veamos, ¿cuál es la relación? La relación es lo siguiente. La velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Pero también sabemos que la frecuencia es la inversa del periodo. Podemos expresarlo de esta manera, 2pi sobre el periodo. De esa manera relaciono la frecuencia con la velocidad angular y también con el periodo. Muy bien, como observamos aquí la gráfica. En la gráfica estamos observando que la velocidad está cambiando constantemente, está cambiando de dirección, mano de módulo en este tipo de movimiento, MSU, está cambiando de dirección. Si cambia de dirección es porque hay una aceleración. Hablamos de lo que es aceleración centrípeta. Esa aceleración centrípeta siempre está dirigida hacia el centro de giro. Siempre está dirigido hacia el centro de giro. Y eso se va a producir debido a una fuerza centrípeta. Esta aceleración centrípeta siempre está dirigida hacia el centro. Ya, aquí observamos también, tenemos hacia el centro una magnitud vectorial denominada aceleración centrípeta. ¿No? Ahí está, observa. Muy bien, ¿cómo determinamos el módulo de esa aceleración centrípeta? Recuerda que es una magnitud vectorial. A ver, la aceleración centrípeta la vamos a determinar así. Velocidad lineal o tangencial elevado al cuadrado dividido entre el radio de giro. O también podemos decir que es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio de giro. Muy bien, de esa manera nosotros vamos a determinar la aceleración centrípeta. Ahí está. Hagamos una nota importante. Veamos. ¿Qué podemos expresar ahí? Una nota muy interesante. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando a mí me dan la frecuencia en revoluciones por minuto? Se puede dar como revoluciones por minuto o revoluciones por segundo, RPM o RPS. Si a mí me dan revoluciones por minuto, yo quiero convertirlo a radianes por segundo,
que es la velocidad angular, pues simplemente lo multiplico por pi sobre 30. Al multiplicarlo por pi sobre 30, las revoluciones por minuto, estoy convirtiendo a radianes por segundo. Muy importante esto, muy importante. Muy bien, lo que nos queda ahora simplemente es la aplicación. La aplicación de estas fórmulas que vemos aquí en los problemas. Recuerda las variables: velocidad lineal o tangencial, velocidad angular, la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular. ¿Qué más tenemos? Definición de frecuencia y periodo. También hay una relación entre las tres: velocidad angular, frecuencia y periodo. Y la aceleración centrípeta, debido al cambio de la velocidad. Recuerda que en este movimiento la velocidad no es constante. Si esto vale 8 metros por segundo, 8 metros por segundo, 8 metros por segundo, no significa que la velocidad sea constante. La velocidad está variando. Es por eso que aparece la aceleración. ¿Y por qué varía? Si bien no varía en módulo, en rapidez está variando en dirección. Y eso debido a que hay una aceleración. Correcto. Entonces, en nuestro siguiente segmento estaremos resolviendo problemas.